vamos a calcular para el parámetro de tensión, de frecuencia, de RPM que nosotros queramos. Vamos a poner los datos que necesitamos para calcular. Datos. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el voltaje, necesitamos la frecuencia, las revoluciones por minuto. ¿Qué más necesitamos? Creo que nada más. De a partir de estos datos que nosotros vamos a poder diseñar todo lo demás que se necesita para calcular un motor eléctrico. En este caso vamos a calcular para una tensión de 440 voltios. 440 voltios. Una frecuencia de 60 Hz para una RPM de 1200. Ya. En este caso el núcleo de transformador es de un motor asíncrono, de rotor jaula de ardilla. Ya. También he tomado los datos del núcleo. Datos del núcleo. Estos datos del núcleo, que es la longitud activa, el diámetro interno, el diámetro externo, el número de ranuras, ¿qué más? La altura de la corona, el ancho del diente y el número... no, ya está el número de ranuras. La longitud activa, a ver. Vamos a ver. La longitud activa es de 39.9 centímetros, el diámetro interno de 26 centímetros, el diámetro externo es de 38 centímetros, el número de ranuras 72, la altura corona 2.4 centímetros, el ancho del diente 0.65 centímetros. De aquí vamos a calcular el número de polos, el factor de paso, el factor de distribución, la densidad de corriente, las vueltas, la sección del conductor, ¿no? del calibre, la potencia debemos hallar y demás parámetros. Entonces, vamos a empezar, vamos a borrar esto ya. O vamos a ponerlo a estos datitos acá. Empezamos de frente. En este caso, vamos a calcular de cero, ¿no? No hay placa de características. Porque tenemos ese núcleo, ¿no? El núcleo con las medidas, pero no sabemos para qué potencia nos va a dar, ¿no? Pero más o menos yo vi que está entre 50 a 100 caballos. O HP, ¿no? En este caso. Ya. Primero vamos a calcular el número de polos. El número de polos. El número de polos es igual a 120. 120 es una constante por la frecuencia sobre el número de revoluciones. Esto es igual a 120 por la frecuencia, en este caso 60 Hz, sobre el número de revoluciones. En este caso hemos dicho para 1200 RPM. 1200. Esto nos da de 6 polos, ¿no? 6 polos. El motor va a ser de 6 polos. De 6 polos que viene a ser de 1200. ¿No? 1200 RPM.
debe. Ahora, otro punto, vamos a hallar el voltaje por fase. En este caso no sabemos qué conexión vamos a hacer, podemos hacerlo estrella o triángulo, depende, o puede ser doble estrella, o una estrella simple, o un triángulo, doble triángulo, o tres triángulos. En este caso vamos a conectar para 440 en este caso, que es convencional en triángulo. También lo podemos hacer 440 voltios en conexión estrella, ¿no? Depende de nosotros que queramos calcular, ¿no? Bueno, en este caso nosotros vamos a hacer en triángulo. En triángulo va a ser, en ese es el que es el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿no es cierto? Y en estrella es más bien, sería, pues el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3, ¿no? En este caso la tensión va a ser de 440 voltios. Otro, el número de ranuras por polo por fase. El número de ranuras por fase por polo. Eso va a ser igual al número de ranuras sobre el número de fases, ¿no? Número de fases. Número de fases por el número de polos. Son 72 ranuras sobre el número de fases, que es trifásico, por el número de polos 6. Esto sale 4. 4 va a ser el número de ranuras por fase por polo. Ahora vamos a calcular la disposición de las fases o de los terminales que ingresan al motor, o sea, cuál va a ser la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En este caso, al momento de colocar, ¿no?, las bobinas sobre el estator, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en qué ranura empieza, la primera, la segunda, la tercera. Y para eso vamos a determinar de esta forma. La va a ser igual a paso de principios, ¿no? El paso de principios es igual a y un ángulo, ¿no? Porque cada ranura vale cierto grado, porque la suma de todas las ranuras equivale a 360 grados eléctricos. Entonces vamos a hallar en qué ranura va a estar la fase U. Entonces eso vamos a hallar de la siguiente manera. 120 va a ser igual al número de ranuras sobre el número de fases por el par de polos. Número de ranuras 72, fases, que es 3, un par de polos, el par de polos sería 3. ¿Por qué? Porque un par de polos vendría a ser 2 polos. 4 polos vendría a ser igual a 2p. Y en este caso 6 es igual, un par de polos en 3601.
par de polos en 1800 RPM va a ser 2. Y en la revolución de 1200 va a ser 3, 6 polos, ¿no? Por eso 3. Esto es igual a, sale 8. Este 8, o sea, casi. A partir de acá vamos a calcular la disposición de las demás fases. En este caso, la fase U va a estar en 1, ¿no? Porque yo lo estoy tomando en ranura 1. Entonces va a ser igual, y esa fase va a iniciar en la ranura 1. Ranura 1. Ahí se va a iniciar. Entonces, la otra fase, la fase V, va a estar en la ¿no? La fase 1 más en lo que nos salió en el paso del principio, que es 8. Esto nos da igual a 9. Entonces esa fase va a estar en la ranura 9. La ranura 9. Ahí va la fase 1. En la ranura 9. Entonces la otra fase, la fase W, va a ser 1 más 8. No, perdón. Esta es la fase 9 más 8. Es igual a la de 17. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este va a estar en la ranura 17. De nuevo, para comprender esto, la fase U comienza en la ranura 1. La fase B va a comenzar en la ranura 9, que es la ranura 1 más 8. 1 más 8, 9. Y eso es la ranura 9. La fase W va a estar en la ranura número 17. Va a estar en de la 9, la ranura 9 más 8, quiere decir 17. Y en esa ranura va a estar la fase U. Clarito. Pero esto también cambia ¿qué se llama? En los diagramas, porque esto depende del número de ranuras, o el tipo de o el bobinado. En este caso es de 1200 RPM. De repente podemos hacerlo para 4 polos, ya no va a ser ya en la 9, ya va a abarcar más ranuras las bobinas. Seguimos. Ahora vamos a calcular el paso polar. El paso polar. Vamos a poner así. El paso polar. El paso polar viene a ser esto. El número de ranuras sobre el par de polos. Sabemos que el par de polos tendría a ser el número de polos, ¿no? Que sería 72 sobre 2 por 3, un 6, y todo eso es igual a 12. 12 vendría a ser el paso polar, o sea, eso es donde el paso que le corresponde para este motor de 72 ranuras. Ahora vamos a calcular el número de bobinas total, ¿no? ¿Cuántas bobinas va a tener este motor? Es importante, ¿no? En este caso,
porque las bobinas que estarían en este motor puede ser dos maneras. Hay dos bobinas por ranura o una bobina por ranura. Eso hay que tener presente, pero en este caso lo vamos a calcular con la siguiente forma. Borramos. Número de bobinas total. Ese vamos a poner el número de bobinas, ya. El número de bobinas total va a ser igual al número de ranuras sobre un medio. En este caso vamos a hacerlo el cálculo para un motor a doble capa. ¿Qué significa? Que van a haber dos bobinas en una sola ranura. Entonces, va a ser el número de ranuras por un medio